en un altercado que se tornó violento y llegó a las balas. Esto comenzó en un restaurante del centro comercial, en un restaurante del segundo piso, y terminó en tiros en el estacionamiento. Aquí es cuando queremos iniciar esta conversación con el abogado, porque se dice, la persona lo hizo en defensa personal porque se vio acosado y sacó un arma y disparó 5 veces. Pero abogado, a nivel legal, y conocemos esta ley que se llama Stand Your Ground, pero no sabemos identificar realmente cómo funciona la defensa propia. Bueno, la defensa propia es una defensa a una acusación criminal o civil de un asalto. Entonces, la ley permite que una persona que se sienta asaltada pueda defenderse, no quedarse y permitir que alguien le pegue, que alguien le haga daño. Entonces, esa es la defensa propia. Tiene su origen mucho antes que los Estados Unidos, pero aquí en la Florida eh, ha tomado una forma por medio de estatuto, ha sido incorporado en las leyes que el Estado ha creado. Entonces, la defensa propia en ese caso que me mencionas tiene que ver con unas armas de fuego. Y Ujú. entonces se complican las cosas bastante. Primero, ¿qué es lo que quiere decir el Stand Your Ground Law? Stand Your Ground quiere decir que yo no tengo obligación. Si alguien me está amenazando, yo no tengo primero, antes de utilizar defensa propia, yo no tengo la obligación de huir. Ok. En otros estados, esa obligación existe. En otras palabras, tienes que tomar todo paso que te venga a mano antes de utilizar una fuerza contraria. Pero el estado de la Florida cambió sus leyes y han habido casos muy famosos en referencia a esa situación que dice que uno no tiene que retroceder. Previamente en el estado de la Florida, donde único uno no tenía la obligación de primero atentar a retroceder, era en su propio hogar, que le llaman el castle, la doctrina del castillo. En tu castillo tú no tienes la obligación de huir, pero en otros lugares sí la tenías. Pero ¿qué es lo que pasa? La ley dice que si una persona no inicia, en otras palabras, no está en la situación por razones propias, no ha iniciado la mala acción. Una persona yendo a robar y entonces la otra persona le cae atrás y saca un arma, esta persona no tiene el derecho porque ha iniciado el mal de un stand your ground y una defensa de ese tipo. Pero si la persona es inocente de iniciar la situación, la ley de la Florida le permite utilizar violencia hasta el nivel de la violencia que está siendo utilizada en contra de ellos. En otras palabras, si alguien te está pegando sin armas, tú no tienes el derecho de sacar un revólver y darle 5 tiros. Correcto. Si una persona tiene un revólver, entonces, y tú te sientes asaltado, tú puedes devolverle ese peligro con tu revólver. Entonces, la defensa es básicamente un reflejo de la violencia que se te está prestando en esa situación. Y también la ley de la Florida depende, dice, qué es lo que la persona, el individuo se sentía en el Ujú. momento. Entonces, no es objetiva, es subjetiva. Si la persona se sentía que estaba en riesgo, puede utilizar eso. ¿Por qué? Porque uno no va en el momento de violencia sentarse y decir, bueno, esta persona me quiere dañar por dejarme lesionado o me va a matar. Ajá, Bueno, correcto. eso no lo tienes que hacer. Si tú piensas que esta persona te va a hacer violencia y es física, tú puedes devolverle esa violencia física. Lo que no puedes hacer es lo siguiente, utilizar más violencia. Por ejemplo, si la persona tiene un revólver y te tira y tú le tiras y le das, eso es justificado bajo esta ley. Pero si tú, mientras que está en el piso, le das 4 otros tiros,
eso ya no está justificado y ya eso se puede condenar Por criminalmente. ejemplo, si la persona muere, abogado, si la que le dio en el piso es un homicidio prácticamente. Claro. Bueno, es la muerte de un individuo. Si en el primer tiro en cual tú te estás defendiendo que alguien te dispara o que tiene un revólver, la persona muere, no hay problema. Si la persona está moribunda y ya no tienes tú el mismo peligro, tú no tienes el derecho de seguirle dándole Ok. tiros. Yo conocí un individuo en la cárcel que me sentía yo muy mal en contra de lo que le había ocurrido, pero lo entiendo. Tuvo un grupo de personas que invadió su casa, Ajá. lo ató a él, ató a su esposa y a sus hijos. La situación, las circunstancias permitió que él se pudiera soltar y cogió un martillo y le pegó al individuo en la cabeza. Eso es defensa propia. Correcto. La razón que el hombre, yo lo conocí en la cárcel, es porque no paró ahí. Siguió utilizando el martillo hasta que ya no quedaba parte del cráneo de este individuo, mucho Wow. después que estaba inconsciente. La ley no permite de eso y a él se le condenó y está en estos momentos encarcelado por eso. Él no lo inició, es defensa propia, tiene hasta cierto punto justificación de utilizar violencia y quizás nosotros le damos justificación de ser un poquito más, su esposa, sus niños. Pero la ley requiere que uno pare. Si una persona viene hacia nosotros con un arma y de pronto empieza a huir, nosotros no tenemos el derecho de dispararle en la espalda, porque ya eso no es defensa propia, está muy bien. Entonces, es particular a los casos, es complicado, pero es lo que la ley nos puede proporcionar para tratar de ser justo en una situación en cual la policía no está presente como testigo para decir, tú puedes hacer esto o no puedes hacer aquello. Interesante ese Ok, punto ok, y sobre ok. todo. Abogado, o sea, la clase estuvo muy buena, pero me perdí un momentico. Ok, si una persona te ataca y te ataca a golpes, tú no puedes sacar un cuchillo, por decirlo así, un arma para atacar a esa persona, porque ya estás por arriba del ataque que te está dando. Si una persona te ataca con un cuchillo y tú sacas una pistola y le disparas a esa persona, tú, aunque él esté invadiendo tu espacio, estás atacando de una forma mayor. Es lo que está tratando de que entendamos Eso es una cuestión de circunstancias. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Trayvon Martin, que fue el Sí, famoso que trajo la popularidad al conocimiento de esta ley. En el caso de Trayvon Martin, eh, la evidencia enseñó que Trayvon, un joven fuerte, estaba arriba de este hombre Zimmerman y estaba dándole con la cabeza en el pavimento. Eso era a puño, pero Zimmerman, la ley lo permitió justificar. Aquí me van a matar si yo permito esto. Yo tengo un arma. Entonces, si Zimmerman no utiliza el arma en esa situación, lo matan. Esa es una situación en que Zimmerman tenía un arma y Trayvon no, pero estaba a riesgo de su vida. En otras palabras, si alguien viene en una cuadra con un cuchillo y tú le disparas de lejos donde no te puede utilizar el cuchillo para dañarte, eso es más fuerza de lo que se requiere. correcto. Si la persona te está Atacando y te al está, punto de meterte el cuchillo y tú tienes un revólver y tú le lo disparas, puede. eso es defensa propia. Pero desafortunadamente no hay una regla que se pueda utilizar porque son situaciones que ocurren en el momento y en la situación de emociones. Correcto. Y una pregunta, abogado, por ejemplo, hemos visto condenas como la que pasó con el joven camionero cubano, donde se le había puesto, supuestamente aprobada una sanción de 110 años 110. por los cargos que tenía, pero luego fue reducida a 10. Ahora, ¿qué le da el poder al juez? ¿Ellos van por alguna regla, abogado, para poner la cantidad de años de condena para una persona? ¿Hay algo estipulado?
o es basado en la evidencia y él, a criterio de él, dice, bueno, estas personas son por cada persona que murió 20 años? ¿O cómo se maneja esta Eso situación? es una buena pregunta. No, los jueces participan en el sistema judicial en una posición interesante. Generalmente los jueces que determinan culpabilidad es el jurado. El jurado determina qué pasó, cómo pasó y si hay culpabilidad. Entonces, cuando esa porción, esa parte del rollo del juicio se termina, el juez entonces, con el resultado del jurado, tiene que interpretar ese resultado con estatutos del Estado que indican qué tipo y cantidad de sentencia, de penalidad se le da. Y entonces, el estado de Colorado, como todos los estados, tienen estos estatutos que indican cuál es el mínimo, el máximo, si hay cosas que van a perjudicar, en otras palabras, que van a añadir a la penalidad, y entonces, basado en eso, hay una sentencia. Así que podemos casi decir que los jueces entran información en una tabla de matemática y cuando esa tabla se resuelve, esa es la sentencia. El juez no puede decir, en este caso son 10 años y en aquel que es igual 5 años, porque entonces hubiera un tratamiento que no fuera igual. Y la ley Correcto. requiere, el estatuto 14 requiere que siempre haya comportamiento igual por el gobierno estatal a toda persona, incluyendo personas condenadas. Clarísimo. Súper Clarísimo. bueno. Y bueno, abogado, en otro tema que queríamos hablar hoy, que lo hemos conversado en varias ocasiones, pero es bueno recordarlo, es